Muy buenas y bienvenidos a una nueva edición de Al Banquillo con Martillo. Mi invitado de hoy, sin duda, uno de los vallecaucanos más ilustres de los últimos tiempos. Fue ministro de Trabajo, fue vicepresidente de la República, embajador en Costa Rica, fundador del sindicato de la central de la CUT, el doctor Angelino Garzón. Angelino, bienvenido al Banquillo con el Martillo. Diego, muchas gracias por invitarme, pero antes de la entrevista yo quiero darle dos felicitaciones. A ver. La primera por su nombramiento merecido como director del diario El País. Muchas gracias. Y en todo lo que le pueda colaborar, cuente con mi pequeña colaboración, porque yo deseo que a usted le vaya muy bien como director del diario El País. Yo gozo con los éxitos de otros. Eso me parece muy importante. Bueno, de una vez pero venga, lo voy a comprometer. ¿Usted sería columnista del País? Si me invita... Lo estoy invitando públicamente. Después cuadramos. No, sencillamente no tengo palabras de agradecimiento y le digo que sí. Bueno, perfecto. Entonces ya después cuadramos. Sería una columnita semanal. Una columnita semanal. Bueno, y breve, porque yo soy de lengua larga. Y la segunda, felicitaciones por el triunfo de Millonarios, campeón millonario. Yo creo que Millonarios era el que se merecía ser campeón de Colombia. Como yo le estaba diciendo off the record al doctor Angelino, hombre, lo de Millonarios es muy importante para el fútbol colombiano, porque yo creo que Millonarios le está mostrando el camino que es a los equipos. Eso no es yendo a contratar jugadores por millonadas, ni teniendo técnicos que duren 6 meses. Eso es respetando procesos, aguantando un buen técnico y no sacándolo la primera vez porque no quedó campeón. Así no es. Pero bueno, lo primero que le quiero preguntar, doctor Angelino, es: hay una incertidumbre acerca de su lugar de nacimiento. Unos dicen que usted es de Guacarí y otros dicen que es de Buga. ¿De dónde es? No. ¿O es de Sonso, que queda entre los dos? No, yo nací realmente en Buga, en el Hospital San José de Buga, el 29 de octubre de 1946. O sea que en octubre de este año yo cumpliré 77 años. Y en el año 2026 cumpliré 80 años. Está hecho un pollo todavía. Un muchacho. Y yo fui bautizado y registrado en Cerrito Valle. Ah, en Cerritos. Y por eso en la cédula yo aparezco como lugar de nacimiento Cerrito. A mí no me disgusta eso. Yo me siento cerriteño y me siento bugueño. Hay toda una leyenda sobre su infancia, sobre la humildad en la que usted creció. Cuénteme un poquito de eso, cómo creció, cómo fue su niñez. Mi niñez fue, de verdad, yo nací en un hogar muy pobre. Mi mamá era una vendedora de plaza de mercado. Hacía las veces de mamá y papá porque yo no conocí papá. Ella tenía 4 hijos. Éramos 2 hombres y 2 mujeres. Y yo hasta hoy sigo preguntándome cómo logré yo llegar hasta donde yo he llegado. Porque mi niñez fue llena de necesidad. Yo recuerdo que cuando tenía 5 o 6 años yo iba a la plaza de mercado de Buga y llevaba mercados. A mí me gustaba llevarle el mercado a la gente. Y la gente me quería y me daba unos pesitos por eso. Y yo guardaba la platica, algo le daba a mi mamá. Y me gustaba mantener plática en el bolsillo para mis necesidades, para ir al cine, para ir al estadio Azcárate Martínez de Buga. Claro, de Buga. Ahí jugué yo una vez. No fue el partido más importante, pero allá jugué. Sí, yo jugué en el Azcárate Martínez varias veces. E incluso cuando estaba en la secundaria, el Juventud de Buga me invitó a que tapar en la... ¿A ser arquero? Yo era arquero. Yo también. Pero vea, yo hacía... El mundo se perdió 2 grandes arqueros. Yo no sé. Yo creo, ese es un puesto muy duro. Muy duro. Difícil. Pero bueno. Y yo en Buga, yo preguntaba mucho. Yo a cuanta persona veía le preguntaba,
porque yo creo que uno aprende preguntando y observando. Mm. Y para mí fue muy importante tener como referencia a mi mamá. Mi mamá era un ejemplo de trabajo, de solidaridad. ¿Cómo se llamaba su mamá? Ella se llamaba Concepción, pero popularmente le decían Conchita. Conchita, sí. Y entonces ella para mí fue un referente de trabajo. Mire, nosotros a pesar de todas las necesidades que teníamos, que las seguimos y las mantuvimos, cuando ya mi mamá se vino para Cali, nunca recibimos un subsidio del Estado, nunca. Yo no sé qué fue, no sé, nosotros no conocíamos nunca eso, tener un subsidio en materia Ni educativa. Familias en Acción, ni nada de eso existía. Eso no existía. Por eso yo creo que para las personas son más importantes los derechos que los subsidios. Uh-huh. Los subsidios... Ojo con esa frase, ¿no? Para las personas son más importantes los derechos que los subsidios. Sí, porque los subsidios... Ya me dio título. Porque los subsidios al final de cuentas son pasajeros. Y se prestan para mucha politiquería los subsidios. Que entonces yo quiero darle el subsidio para tal cosa, pero vota por mí. Y entonces, por ejemplo, en Colombia tenemos 5 millones, más de 5 millones de personas mayores de 60 años en condiciones de total pobreza que no tienen pensión. Creo que en Colombia podemos lograr encontrar un mecanismo, eso sí, de común acuerdo con el sector financiero, los fondos privados de pensiones, que permitan llevar al sistema pensional colombiano a esos 5 millones de la siguiente manera. Eso vale mucha plata. Entonces el gobierno puede hablar con el sector financiero que le presten 5 billones de pesos anuales durante 5 años, pagados a 20 años, indexados con bonos del Estado, reajustados con el IPC causado, o sea, el costo de vida. Y también puede hacer lo mismo con los fondos privados. Uh-huh. Y a esas personas llevarlas al sistema pensional y a esas personas les descuenta el 50% del valor de la pensión mínima legal, que es más de $1 millón de pesos. Y para pagar las semanas dejadas de cotizar y también para pagar la seguridad social. Es una especie de préstamo que le hace el Estado a la gente, que se lo va descontando de las mensualidades pensionales. Bueno, pero venga, no se me adelante, no me ponga tan serio todavía, que ahora hablamos de las reformas y de las propuestas. Pero quiero seguir hablando un poquito de usted. ¿Cómo hace una persona, doctor Angelino, que repartía mercados en la plaza de Buga para llegar a donde usted llegó, a ser ministro, a ser vicepresidente de Colombia, el segundo cargo más importante del Estado? Siendo agradecido. Usted ha sido muy devoto del Milagroso, ¿no? Sí, siendo agradecido y con todas las personas que a uno le ayudan. Porque hay un dicho popular español que dice que es de mal nacido ser desagradecido. Entonces uno tiene que ser agradecido. Agradecido con la vida y con todas las personas que a uno le han ayudado. Y entonces, aplicando el sentido común, observando y aplicando el sentido común. Por ejemplo, cuando yo era dirigente sindical, yo fui fundador de la Central Unitaria de Trabajadores, tenía una pequeña diferencia con mis compañeros sindicalistas, que ellos su aspiración era morir siendo dirigentes sindicales. Yo le decía, no, hombre, el sindicalismo es una opción que uno escoge para defender los derechos de los trabajadores. Pero uno no puede tener la profesión de sindicalista, porque esa profesión no existe. Uno tiene que estudiar, adquirir un título. A usted no le van a dar trabajo
por haber sido sindicalista. Usted le dan trabajo si es ingeniero, si tiene un título profesional o si es técnico, le dan trabajo, si no, no. Entonces yo le decía, mire, lo fundamental es no quedarse en el remolino del sindicalismo, sino estudiar y capacitarse y salir adelante. Eso sí, siendo agradecido siempre. ¿Usted qué estudió? ¿Y en dónde? Yo estudié en la Universidad Jorge Tadeo Lozano, ya cuando estaba veterano. A los 50 años me fui a estudiar a la Universidad Jorge Tadeo Lozano, que tenía un programa especial para comunicadores sociales. Ah, usted es comunicador, claro. Y entonces yo me gradué en la Universidad Jorge Tadeo Lozano de comunicador social en un programa de esos especiales que uno prácticamente la carrera la hacía en 3 años y lo único que tenía que hacer era ir los fines de semana a estudiar de tiempo completo. En 3 semanas hacía las tareas. Pero ¿cómo fue su salto, digamos, de Buga a Bogotá y al protagonismo nacional? ¿Cómo fue este proceso? No, eso fue muy sencillo. Mi mamá se vino a vivir a Cali. Yo me quedé viviendo con una hermana en Buga, en condiciones muy, muy difíciles económicamente. Mi mamá se vino a Cali pues en busca de nuevos mercados. Ella tenía un puestico en la galería aquí. ¿De Porvenir? No, en la galería esta. ¿Santa Elena? No, la que se explotó. Ah, ok. Aquí en la 25. En la explosión del 7 de agosto de 1900. Hijo, se desapareció todo. Entonces ella logró un puesto ahí en la Galería Alameda. Estamos hablando como del 60, imagínense. Entonces ella se vino para Cali a vivir primero en el barrio Colón. Y yo me quedé estudiando, estaba haciendo el primero bachillerato en el Colegio Académico de Buga. Entonces, en las vacaciones vine, yo me sentía muy solo. Y vuelvo y le repito, yo, así como fui vicepresidente de la República, había podido terminar siendo un delincuente. Pero yo sabía que no era por el camino del vicio como uno podía salir adelante. En mis amigos en el barrio fumaban marihuana, algunos ya estaban metidos en la delincuencia. Me invitaban a las cosas ilegales y yo les decía, no muchachos, no. Yo quiero estudiar y salir adelante. Y entonces vine a Cali y entonces quedamos con mi mamá de que siguiera estudiando en Cali. Y así pues empecé a estudiar en Cali el tercer año de secundaria en el Colegio Benjamín Herrera de Cali. Y muy liberal. Muy liberal, claro. Eso me sirvió mucho para tener unas ideas liberales, democráticas. Y tenía muchos profesores de izquierda ahí. Y yo ahí me volví dirigente estudiantil. Y entonces ahí comencé a conocer, oí hablar de algunas personas importantes en Colombia. Ahí comencé a oír hablar de Alfonso López, que era dirigente del MRL, sí, del expresidente Guillermo León Valencia. Comencé a oír hablar de Gaitán, dirigente liberal. Comencé a oír hablar también de aquí en el Valle de Carlos Holmes Trujillo, el caudillo liberal Carlos Holmes Trujillo. Y comencé a oír hablar también de el fundador del diario El País. Ya, no, Álvaro Lloreda. Álvaro Lloreda. De don Álvaro Caicedo, que era el director del diario de Occidente, Álvaro H. Bueno, y ahí hice el tercero, el cuarto, el quinto. En el quinto me gustaba mucho el fútbol. ¿Ah, sí? Yo era portero del equipo del Benjamín Herrera.
Y me invitaban y entrenaba a veces con las divisiones inferiores del América o con el América en Horizontes. Yo vivía ya en ese momento en la comuna, dice Meléndez en la parte alta y Horizonte en la parte baja. Ahí quedaban las canchas donde entrenaba el América. Era como la sede del América. Y entonces, pues yo hacía todas las cosas que hacía Guita, menos el escorpión. Ah, sí, Sí. el escorpión y en Wembley. Eso está patentado No, a nombre de Guita. no, eso no. Hacer eso en un partido contra la selección de Inglaterra en Wembley, tiene que estar uno medio loco. Como dice el poeta Eduardo Galeano, el uruguayo dice, eso no lo hace sino un loco como René Guita. Sí. Y como también es admirable la pirueta que hizo Juan Guillermo Cuadrado el día que le hizo el gol a Alemania con el penalti. Sí. Un hombre de 35 años poderse hacer semejante pirueta. No, eso es increíble. Eso es admirable. Bueno, y entonces usted se graduó del Benjamín Herrera. Yo en el quinto, por mi actividad estudiantil, en un acto yo considero irracional, me negaron que yo continuara estudiando en el Benjamín Herrera. O sea, me negaron la matrícula para hacer el ¿Le tenían miedo? Sí, una pendejada de esas. Yo hablaba mucho con el rector, yo le decía, miren, yo lo que estoy reclamando aquí son derechos para los estudiantes y también para los estudiantes del Valle del Cauca. Y entonces aproveché volver a UCA. Entonces fui a UCA, hablé con el rector y me dijo, con mucho gusto usted puede venir acá a estudiar, pero tiene que presentar exámenes de admisión para hacer el sexto. Le ayuda que usted hizo en los primeros años aquí en... ¿Ese era el gimnasio central No, era el académico de UCA, Colegio Académico de UCA oficial. Y así fue que yo terminé el sexto en el Colegio Académico de UCA. Yo hoy digo que yo no era el mejor estudiante, pero tampoco era el más malo. Era un estudiante promedio. Y tenía una característica, y la sigo teniendo, es que me gustaba escuchar a los profesores y tratar de confiar mucho en la memoria. A veces la memoria es puerca, decía el marido de Betty la Fea en la novela. Entonces, el diablo es puerco. Don Armando, el diablo es puerco, decían. Y entonces, el que hacía el papá. El papá, sí. Que es Jorge Herrera. Sí, actor vallecaucano. Vallecaucano, de aquí el Tequio. Y entonces, yo siempre he confiado mucho en la memoria. Yo poco tomo notas, pero yo confío en la memoria, yo me aprendo las citas. Por ejemplo, yo sabía que hoy tenía la cita con usted a las 10 de la mañana, el día miércoles 28. Yo le llamé, le dije, para ver si la corríamos, porque creía que me iban a hacer la cirugía, cirugía parcial del ojo derecho, mañana, y la aplazaron para el próximo jueves. Porque yo tomo omega 3, que el omega 3 es lo que produce el salmón, que es muy bueno para el organismo. Pero yo no sabía que el omega 3 ayuda a diluir la sangre. Y entonces me dijeron, no, si tomo omega 3 ya tengo que suspenderlo a partir de hoy. Si va a tener la cirugía, nada de omega 3. Bueno, venga, que hay un tema que yo lo quiero preguntar. Hay una leyenda, yo no sé si se la endilgaron para favorecer su carrera política, de que usted fue Cádiz en el Club Campestre, Cádiz de golf. Cuénteme, ¿eso es verdad? ¿Cómo fue eso? ¿Cómo llegó usted al Club Campestre? Pues como le decía, mi mamá compró un lotecito en la parte alta de Meléndez, estoy hablando 1960, y ese lote construyó una casita ahí. Y entonces nosotros vivíamos ahí en Meléndez Alto. Donde llaman hoy Polvorines, por ahí. No, era mucho más abajo. Más abajo. Es empezando el Piedemonte. Polvorines pasando cerca del río Meléndez.
Y entonces, en ese entonces era muy rico. Uno dormía con las puertas abiertas. Y yo iba a bañarme todos los días al río Meléndez. Y todos los días salía a las 5 de la mañana a trotar por esas montañas. Eso era muy bueno. Y entonces, un muchacho de ahí, la mayoría de los jóvenes del barrio Meléndez eran caídos en el club campestre. Como jugábamos fútbol juntos, entonces me dijeron, vean, Angelino, ¿por qué no va al club campestre a cargar tacos, como dicen? Sí, sí. Y de CAI, dije, pues que yo no sé nada de eso. Mira que no se necesita conocer, saber gol. Usted carga los tacos y va aprendiendo. Eso sí, va aprendiendo y uno termina siendo como un socio del jugador. Y lo único que tiene que es aplicar el sentido común. No vaya a poner a decirle mentiras al jugador porque lo engaña y lo hace embolatar. Pero el CAI es un ayudante, Claro. del jugador de gol. Es una sociedad. Y eso fue cuando estamos hablando como en el año 63, 64. ¿Quién era el jugador duro del campestre en ese momento, de acuerdo? Donald, un argentino. Un argentino era un gran jugador. Y él era profesor ahí en el club campestre. Y a mí me sigue gustando. Yo a veces veo películas de campeonatos. ¿Y aprendió de golf? Aprendí, sí. Bueno, le voy a hacer un par de preguntas para ver si se acuerda de su época de CAI. Bueno, ¿qué es un águila, doctor Angelino? Un águila es lo que hace un buen jugador, que es 2 veces bajo el par. Sí, 2 golpes menos. 2 golpes menos del par. Por ejemplo, en el club campestre de Hoyos, que tienen el par 5, eso significa que usted tiene que embocar la pelota en el hoyito con 5 golpes, sí, incluido con el palo del POC, sí, para embocarla en el potting green, como llaman. Sí. Y eso es un águila, o sea, cuando un jugador hace 2 veces, logra embocar la pelota 2 veces bajo el par, 2 veces bajo sí, el par. O sea, en el par 5 de 3, eso es águila. Con 3 o con 4, eso es águila. Bueno, vamos ya a dejar la historia de Angelino y hablar un poco de su pensamiento. Usted fue un dirigente de izquierda. ¿Usted dejó de ser de izquierda? Pues yo soy ante todo un demócrata. Un demócrata, y un demócrata tiene que partir de tener unos nortes éticos. Yo en la vida, para mí lo más importante no es un rótulo político o un rótulo ideológico, sino nortes éticos. Nortes éticos de cero tolerancia con la corrupción, con el despilfarro, con la violencia, y nortes éticos de cumplir con el valor de la palabra. Uno tiene que cumplir con la palabra. No puede andar prometiendo lo que no puede cumplir. Uno tiene que ser gobernante o dirigente político, decir sí a lo que puede cumplir y no a lo que no puede cumplir. Eso es un demócrata, y respetar la diversidad política y social de la gente. Yo no tengo por qué preguntarle a una persona de qué color político es o a qué sector social pertenece para que seamos amigos, ni mucho menos. Eso me parece a mí inaudito. Y yo creo que cuando se es gobernante hay que procurar evitar los radicalismos en contra de determinados sectores de la población. ¿Usted cree que Gustavo Petro es un demócrata? Yo creo que Gustavo Petro tiene un deber. Él prometió muchas cosas en la campaña, le toca ahora como presidente cumplirlas. Porque él dice muchas cosas que pueden ser interesantes, pero se le olvida una cosa, que era el presidente de Colombia. Y desde el 7 de agosto
del año 2022. 2022, él tiene el deber de que si la gente está desempleada, él tiene el deber de trabajar por el empleo de la gente. Y por lo tanto, tiene que saber cuáles son sus aliados más importantes para conseguir empleo. Pues los aliados más importantes para cualquier gobernante para conseguir empleo son los empresarios. Son los empresarios del sector privado. Y los aliados más importantes para un gobernante, para mejorar las finanzas públicas, son los empresarios, porque son los que pagan impuestos altos. De modo que uno no puede construir una democracia sobre la base de estar agrediendo a sectores de la población, sino dialogando con ellos y facilitándoles su trabajo. Doctor Angelino, usted fue ministro de Trabajo durante el gobierno de Andrés Pastrana. Conoce el tema del trabajo. Ha sido como mi padre un enfermo del tema de la formación laboral. ¿Qué piensa de la reforma laboral que ha presentado el gobierno? Pero permítame primero hacerle un reconocimiento de su padre, a Rodolfo Martínez Tono, que fue fundador y primer director del SENA. Él era un hombre demócrata. Y obviamente que él contribuyó a ese gran complejo educativo que es el SENA. El SENA es la institución educativa que cuenta el Estado para lograr la capacitación de millones de jóvenes en todo el país. Y en el tema laboral, yo creo que cualquier proyecto de reforma laboral debe ser el resultado de un diálogo entre empresarios, trabajadores y gobierno. No se trata de quedar bien con el uno y mal con el otro, no. Se trata de que dialoguemos. Yo, por ejemplo, creo que en Colombia hay cosas que son prioritarias. Por ejemplo, una prioridad en Colombia es encontrar estímulos para los trabajadores que trabajan horas nocturnas o en la noche. O encontrar estímulos también para los empresarios, para que generen empleo, para que generen trabajo, para que generen riqueza para el país. Y por otra parte, creo que esa parte ha faltado mucho en la reforma laboral. Más diálogo, escuchar más a los empresarios, a los trabajadores. Porque hay un dicho que dice que no por mucho correr se llega más temprano. No nos podemos, nada nos ganamos si yo quiero darle este derecho al trabajador y afecto a la otra parte que son los empresarios. Nada nos ganamos. Esto tiene que ser de común acuerdo. Eso es posible. Y lo otro es que yo creo también que en Colombia hay que encontrar un acuerdo que permita acabar con la vagabundería y la división sindical. Explíqueme. Es que hoy, por una sentencia de la Corte Constitucional, por ahí del año como de 1999, en cualquier empresa colombiana puede existir cualquier número de sindicatos. Hoy tenemos entidades de Colombia donde existen más de 50 sindicatos. En el IMPEC hay 80. En el INPE hay como 80. Y en el Cali, muy lejos, hay como 20. No, y eso se volvió una vagabundería. Eso es lo que llamo la vagabundería, porque el acuerdo es, volvamos a tener máximo 3 sindicatos y encontremos mecanismos de protección al trabajador. Que al trabajador no se le despida por sus actividades sindicales ni por sus opiniones políticas. Si él es mal trabajador, pues listo, se va. Si no es mal trabajador, pues protejámoslo. Ese es un acuerdo fundamental hoy en Colombia. Y de tal manera que no termine siendo el sindicato un negocio,
para, para los trabajadores. Una de las mayores críticas que le hacen a esta reforma es que protege al empleado que tiene puesto, pero que no ayuda a generar empleo. ¿Usted coincide en Es esa que yo crítica? creo que ¿qué es lo que más se necesita en Colombia? Lo que necesita más en Colombia hoy es un gran acuerdo por el empleo. ¿Y con quién hay que hacer de acuerdo con el empleo? Pues con los empresarios. Ese acuerdo por el empleo se puede hacer con los medios de comunicación. El acuerdo por el empleo se puede hacer con el SENA, con las cajas de compensación familiar. Y hay que encontrar estímulos a los trabajadores. Es que un trabajador se le puede estimular no necesariamente con ayudas económicas. Facilitemos que el trabajador y su familia, porque siempre que hablamos del trabajador tenemos que hablar del trabajador y su familia y los demás, que son su familia, en materia educativa, en materia de salud, en materia de recreación social, en materia del turismo social. Por ejemplo, ¿cómo facilitamos que un trabajador pueda ir una vez a un buen restaurante o a un sitio para su recreación social? Eso es lo que se llama turismo social. Entonces es que no todo es plata. Vea, cuando yo trabajé en la Siderúrgica del Pacífico aquí en Cielpa, eso era en Jumbo, ya desapareció la empresa. Recuerdo que existía en la convención colectiva una cláusula que decía prima de producción. Es que al trabajador le pagaban por la producción. Si producía no más, por la ganaba calidad. más. Ajá. Y yo era control de calidad. Y yo era muy amigo de los trabajadores. Y cuando comenzaban a salir las platinas o las varillas con grietas o con demasiado carbono que se veía ahí, yo ordenaba parar la producción, pero yo era control de calidad en las noches. Y algunos trabajadores comenzaban a decir, oiga, pelado, deje de ser tan lambón, hombre. ¿Por qué? Es que a nosotros nos pagan por producir. Yo le decía, muchachos, yo los entiendo, pero entiendan lo siguiente. Si esa producción sale toda defectuosa, la empresa no puede vender eso. Y se puede acabar esta empresa. Y se acaba la empresa, se acaban los trabajadores y se acaban los sindicatos. Las empresas son casas comunes donde tienen que convivir armoniosamente empresarios, trabajadores, directivos de las empresas, y tiene que haber una armonía entre empresarios y los sindicatos. Tiene que haber un diálogo y una cooperación. Por una sencilla razón, es que si se acaban las empresas, se acaban los trabajadores y por ende se acaban los sindicatos. O sea, todo sindicato tiene que tener en su agenda de trabajo el presente y futuro de la empresa. Entonces, antes de hacer cualquier acción sindical, hay que pensar si es justa o es injusta y pensar en el futuro de la empresa. Sí, porque hay sindicatos que uno ve o tiene la sensación de que lo que quieren es acabar la empresa, ¿no? Sí, yo creo que de todo hay en la viña del Señor, como se dice. Entonces hay algunos dirigentes sindicales muy radicales, pero también hay algunos empresarios muy radicales, que la palabra sindicato es como si le mencionaran el diablo. Vea, yo fui despedido en 1968 de la empresa siderúrgica, 69, perdón, de la empresa siderúrgica del Pacífico, siendo el mejor trabajador, no, 68, siendo el mejor trabajador de la empresa. Yo era control de calidad, yo trabajaba horas extras, yo colaboraba con la empresa. ¿Y por qué lo sacaron? Porque me afilié al sindicato. Y entonces, y porque los trabajadores en una asamblea me nombraban conciliador, una figura que existía en ese entonces, de un pliego de peticiones, y yo me negué a firmar una convención que un aumento de $1 de salarios. Y eso me pareció una miserableza. Yo le dije, no, eso es muy miserable. Y firmaron la convención colectiva por encima, o sea, me pasaron por encima.
y respetaron la ley y me despidieron siendo el mejor trabajador de la empresa por el único delito de que me afiliaba al sindicato. Eso no puede ser. Irónicamente, 20 años después, cuando yo era ministro del Trabajo, la empresa siderúrgica del Pacífico, los dueños, el ex senador Fernando Londoño Capro me pidió una cita para Luis Fernando para los directivos de empresas Cielpa, que estaba Armando Garrido de gerente, gran persona. Y yo le dije, ¿usted por qué me pidió una cita? No, porque nos da temor por lo que ha pasado. Le dije, no, yo no puedo vivir el pasado, hombre. Ellos tenían miedo de que usted se fuera a vengar. Y todo era para que yo les ayudara, para que el sindicato aceptara suspender una cláusula de la convención por 6 meses. Yo me reuní con el sindicato, le dije, muchachos, hay que suspender eso. Era por un problema que la cláusula interfería en la exportación de hierro al Brasil. Okay. Yo le dije, no hay que ayudar a la empresa con eso. No, es que nos da miedo que esto después se vuelva. La empresa le continuó y le dije, el garante soy yo. ¿Y qué garantía tenemos que usted dentro de 6 meses es ministro del Trabajo? Le dije, hoy estamos a julio del 2001. El presidente pasado terminó su periodo el 7 de agosto del 2002. Y yo creo que él no me va a sacar, hombre. Yo sirvo de garante. Al final llegamos al acuerdo, el sindicato cedido me dijo, vea, porque usted sirve de garante, vamos a hacer. Y la empresa me dijo, teníamos miedo, pero nos vamos muy contentos. Bueno, venga que como que el tiempo es oro, necesito tocar otros temas. Usted fue vicepresidente de Colombia. ¿Qué opina del papel que ha desempeñado Francia Márquez como vicepresidenta de Colombia? Mire, primero, los que ocupamos el cargo de vicepresidente tenemos que tener en cuenta que hay un mandato en la Constitución Política Nacional del 91. Entonces, de pronto yo fui víctima de mi propio invento. La Constitución que dice, en Colombia existirá un vicepresidente que cumple funciones que le define el presidente de la República. Entonces, yo creo que ella al principio no era como muy consciente de eso. O sea, uno como vicepresidente hace lo que el presidente le mandate a uno o que uno de común acuerdo acuerde con él, como yo lo hice al final con Juan Manuel Santos. Por eso a veces, cuando se elige un vicepresidente, la gente se hace muchas ilusiones. Y los que son candidatos a la vicepresidencia deben de tener demasiada prudencia para no crear falsas expectativas. Entonces yo creo que de pronto ella, por falta de experiencia, se creó muchas falsas expectativas sobre el cargo de vicepresidente. Entonces, ella es una buena mujer, pero creo que tiene que aprender más sobre los asuntos del Estado. Los asuntos del Estado son complejos. Y uno en el Estado tiene que tener en cuenta algunas normas jurídicas y constitucionales. O sea, esa no es una tienda de mecato. Le pregunto, yo creo que uno de los roles de los gobernantes es tratar de unir al país. ¿Usted cree que Francia ha ido por ese camino o la ha visto más bien como piensa mucha gente, en el plan de polarizar? Pues yo creo que hay un deber constitucional y democrático de todo gobernante a nivel local, regional o nacional, tenga el color político que tenga, que tiene que ser un factor de unidad, de diálogo y de entendimiento con todos los sectores políticos y sociales. Uno no puede polarizar para un lado. Yo, por ejemplo, tengo un origen muy humilde, pero mi origen muy humilde no me da derecho a paladearme solamente para un solo lado.
Si yo quiero beneficiar a los trabajadores, tengo que entender que como gobernante lo puedo hacer si me entiendo mejor con los empresarios. Si me pongo a atacar a los empresarios, pues va a ser muy difícil que pueda beneficiar a los trabajadores. De pronto yo digo, desde el gobierno nacional, incluyendo el presidente y la vicepresidenta, deberían tener un camino de diálogo y entendimiento con diversos sectores políticos y sociales. Uno, cuando es gobernante, tiene que olvidarse quién votó por uno y quién no votó. No, uno tiene que tratar a todo el mundo por igual. Ya las elecciones pasaron. Cuando se es gobernante, se es para toda la población, no para un sector de la población. Hablemos un poquito de Cali. Usted también fue gobernador del Valle, se me olvidaba mencionarlo. ¿Cómo ve a Cali? Pues anoche precisamente estuve hablando con Fernando Marmolejo, que somos muy amigos personales, que está secretario del Interior encargado y que es responsable de Relaciones Internacionales, y con Francisco Prado, que es el secretario de Bienes Públicos sobre Cali. Yo les decía a ellos, hombre, yo creo que el alcalde de Cali tiene un deber. El deber de si le toca que decirle no a algunos familiares o a algunos personajes, dígale no. Es que la lucha contra la corrupción presupone eso. La lucha contra el despilfarro presupone eso. Con los primeros que uno tiene que luchar como gobernante en la lucha contra la corrupción y el despilfarro es contra su propia familia y también contra sus propios compartidarios o amigos. Es que hay veces la gente cree que eligieron a Pepito Pérez a cualquier cargo y eligieron a toda la familia. Resulta que no. No, es que eso, vuelvo y le repito, eso hay que... Yo tengo una familia muy humilde. Y cuando yo fui gobernador del Valle, entonces, vean, Angelino, que necesitamos que nos dé trabajo en eso. No, yo no puedo darle trabajo en eso. ¿Por qué? Porque eso no me lo permite la ley. Y yo mejor les ayudaba de mi salario. Eso no es fácil. O sea, vuelvo y le repito, uno cuando es gobernante tiene que decir sí a lo que puede cumplir de acuerdo a la ley y no a lo que no puede cumplir de acuerdo a la ley. Yo eso es lo que le pediría al alcalde de Cali. Y lo digo públicamente porque él es un buen hombre. Jorge Iván Ospina es un buen hombre. Por ejemplo, yo creo que Jorge Iván Ospina debería tener una labor más de diálogo, más de apertura con el diario El País. Cuando yo fui gobernador, ustedes me hicieron críticas como gobernador, pero yo por eso no iba a entrar a desautorizar o a descalificar a las personas. El director en ese entonces era Francisco Lloreda. Y yo siempre con Francisco Lloreda mantenía una muy buena relación. Fueron compañeros de gabinete. Fuimos compañeros de gabinete. Yo era ministro del Trabajo y era la ministra de Educación. Y entonces, entonces yo le dije a Kiko Lloreda, cuando era candidato a la alcaldía, que abría el ojo, que había algunos personajes alrededor de su campaña demasiado odiosos, que eran como esos repelentes que uno pone para las moscas. Así eran. Que eran demasiado odiosos, que ojo con eso. Pero venga, usted fue muy cercano a Jorge Iván, ¿usted está decepcionado de Ospina? No, yo tengo buen cariño por Jorge Iván Ospina, pero yo creo que por encima de la familia o por encima de ciertos amigos están los intereses de la población de Cali, está Cali. Y creo que Jorge Iván Ospina está todavía en tiempo de decir, hago una limpieza aquí en la casa y llamo a un diálogo por Cali, a un gran acuerdo por Cali. Y obviamente respetar ahora a los candidatos o candidatas a la alcaldía
Y el que gane, pues ayudarle al que gane. ¿A usted le gusta alguno de los candidatos a la alcaldía en particular? Yo en lo personal tengo buena relación con casi todos. Ujú. Y creo que lo mejor es esperar un poco. Em, Esperar que se inscriban, porque uno va a saber cuáles son definitivamente los candidatos a la alcaldía de Cali el 29 de julio. Ahora hay como 20. sí, es que hay gente que le gusta poner en la hoja de vida ex candidato a la alcaldía de Eso no Cali. sirve para nada. Para nada, pero la gente cree que sí. La figura de candidato no sirve para nada. Y si uno, yo digo, no siempre cuando uno es candidato va a ganar, también se puede perder. Pero ¿para qué uno pone eso en la hoja de vida? Es que eso no. Mire, yo digo que yo fui vicepresidente, pero yo vivo porque tengo una pensión. Uno cuando es vicepresidente no adquiere una pensión automáticamente, o solamente esa facultad la tiene el presidente de la República. Yo estoy pensionado porque yo coticé más de 38 años a la Seguridad Social. ¿Cuántas semanas? Más de 2000 semanas. Yo he cotizado más de 1.500 semanas. Y tengo una pensión que me permite vivir y mi esposa también es pensionada. O sea, entre la pensión de mi esposa y la pensión mía nos permite vivir tranquilamente. Venga, para terminar, que hacer una pregunta con todo cariño y con todo respeto, recordando una frase famosa que le indilgaron a usted. ¿Quién cree usted que es un zarrapastroso aquí en Colombia en el día de hoy? No me lo indicaron, no. Yo dije, es que eso está en la literatura española. En la literatura española de hace 500 años se hablaba de zarrapastrosos y desheredados. En España es muy común decir que hay que evitar no pertenecer al grupo de los desheredados o de zarrapastrosos. No, yo creo que zarrapastroso es una persona que está completamente dejada. O sea, que vive en condiciones de miseria extrema. Eso también en la literatura española se llaman desheredados. Y porque yo dije que uno no debía vivir como un zarrapastroso, Se la montaron. me la montaron. Y entonces, bueno, pues yo tampoco me iba a poner a pelear por eso. Sí. Bueno, Pero eso está en la literatura española y en la cultura española. doctor Angelino, le quiero agradecer. Llevamos una hora de conversación y yo podría quedarme conversando con usted 10 horas, pero yo creo que su sabiduría, su conocimiento, su voz es muy importante. Por eso va a ser columnista del País. Le agradezco mucho por haberme acompañado en el banquillo con el martillo. Le conseguí chanfa y pues espero que sigamos dialogando. No, muchas gracias, Diego, por invitarme. Le faltó de pronto una pregunta. Bueno, Dígame. Angelino, ¿y usted en el 2026 qué va a hacer? Es que le quería preguntar que si se había retirado de la política. No, yo no me he retirado de la política, ni mucho menos. Al contrario, hoy tengo más libertad para decir cosas y para expresar opiniones que antes no podía hacerlo. Y entonces yo aspiro a llegar en el 2026, primero siendo columnista del diario El País, si usted me lo permite. Segundo, en el 2026 yo cumpliré 80 años de edad. ¿Cómo le parece? Y aspiro a llegar bien físicamente y de salud. Yo me siento bien físicamente y bien de salud. ¿Y podríamos verlo de candidato al Senado o alguna? ¿No descarta eso? No puedo descartar nada, pero a mí no me llama la atención tanto el poder legislativo. Me llama la atención más el poder ejecutivo. Yo no puedo descartar nada en la vida. Tampoco ando azarado para ser candidato. No, si alguien me propone en el 2026, hombre, Angelino, ¿usted por qué no es candidato a tal cargo? Pues yo no descarto eso.
Pero mi propósito fundamental es llegar bien de salud y bien físicamente a mis 80 años en el 2026. Y decir que yo, esté donde esté, seguiré sirviendo a la democracia. Doctor Angelino, muchas gracias por estar al banquillo con martillo. A usted por invitarme, Diego, y muchas gracias por la invitación a escribir en el diario El País. Para mí es un honor. Bueno, la semana entrante cuadramos qué días. Bueno, le quiero agradecer a Angelino Garzón, sin duda, unas palabras para escuchar varias veces. Tiró muchos mensajes muy valiosos a muchos personajes y para todos en general, muy, muy, muy valiosos. Les quiero agradecer a ustedes por estar siempre pendientes de este programa, por la acogida que le han dado, y los invito a que estén ahí muy, pero muy pendientes, porque la semana entrante tendremos otro personaje muy especial. Muchas gracias.